A la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Tenemos el gusto de tenerlo aquí en los estudios de FM Mundo a Homero Castañer. Él es viceministro de Gobernabilidad. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un gusto compartir este diálogo. Y qué bueno igual tenerlo de manera presencial. Es importante destacar eso porque tanto tiempo a través del Zoom que como que se despersonalizan las entrevistas, ¿no? Es mucho mejor tenerlo así. Qué bueno. Bueno, viceministro, de acuerdo con la encuestadora Click Report de marzo de 2022, el 41% de la población calificó como buena la gestión de Guillermo Lasso. De los encuestados, 56% cree que lo mejor que ha hecho el presidente es la campaña de vacunación, mientras que el 32% considera que su peor error ha sido liberar el precio de los combustibles. ¿Usted también considera que el mayor acierto de este gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido el proceso de vacunación? Definitivamente sí, fue una prioridad salvar vidas, cuidar la vida de los ecuatorianos. Mire que cuando se llegó en mayo del año 2021 a ser gobierno, solo el 5% de la población ecuatoriana estaba vacunada con primera dosis. Este momento tenemos el 83% de la población ecuatoriana inmunizada. Usted mencionaba algo, Gisela, gracias a la vacunación estamos aquí, estamos sin mascarillas, se está reactivando la economía, eventos, espectáculos, turismo, es decir, la prioridad era la vacunación, pero no dejemos de tomar en cuenta lo que venía antes, Gisela. En el 2020 tuvimos un déficit, un faltante, un hueco fiscal, ¿sí?, en el presupuesto general del Estado, de 7,000 millones de dólares, nunca antes visto en la historia republicana del país. Veníamos de un confinamiento, caída del precio del petróleo, menos impuestos, menos movimiento económico, y el presidente de la República, al año 2021 que terminó, se redujo ese déficit a un poco menos de 4,000 millones de dólares, y este año se plantea alcanzar la meta de 2,000 millones de dólares de déficit. Es decir, eso no es más que una ruta adecuada para que la economía esté sana, para que se invierta, para que se genere empleo, para que se reactiven los negocios y también que los inversionistas le vean atractivo al país. Pero ¿no cree que después del éxito que tuvo el plan de vacunación le ha costado un poco al gobierno mantener la imagen que le dejó justamente el buen manejo de la pandemia? Mire, gobernar es un ejercicio de todos los días y no han venido cosas sencillas, han venido cosas complejas, y es un gobierno que escucha, un gobierno que está dispuesto y siempre ha estado dispuesto a abrir las puertas a todos los sectores. Le hablo puntualmente en el Ministerio de Gobierno, al frente con el ministro Francisco Jiménez. No solo hemos estado dialogando con sectores sociales, con bancadas legislativas, movimientos políticos, para encontrar esos consensos que tanto necesita el país. Lamentablemente hay problemas, y esos problemas los gobernantes, el gobierno, los tiene que enfrentar. Por ejemplo, el problema de inseguridad que tanto preocupa a la ciudadanía. El presidente fue claro en su informe: inversión de 1,200 millones de dólares. 30,000 policías. 30,000 nuevos policías, 1,400 nuevos guías para los centros de rehabilitación social. Hay que enfrentarlo y se lo va a hacer. Sí, viceministro, pero sin embargo lo que usted dice, desde que el presidente Guillermo Lasso asumió el poder, también han sucedido 5 masacres en las prisiones del país, con alrededor de 380 fallecidos, reos fallecidos. Además, el gobierno también experimenta una crecida de la ola de violencia en las calles del país impresionante. Es el manejo de la seguridad, según muchos, el desacierto del gobierno. ¿Usted qué dice al respecto? Mire, es un problema y lo reconocemos y hay que asumirlo como tal, pero frente a los problemas los países no apagan la luz, los enfrentan, y en ese sentido va a haber la inversión para fortalecer la Policía Nacional. El presidente de la República acaba de realizar un viaje a Israel para la tecnificación, el fortalecimiento de la inteligencia, pero tenemos que ser claros a lo que nos enfrentamos. La gran mayoría de estos sicariatos, de estas muertes violentas,
tienen que ver con el tema del narcotráfico en el país. El sicariato, las personas que vemos lamentablemente que son a veces en videos que nos espeluznan de lo que está sucediendo en el país, son personas relacionadas a estas bandas delictivas, personas que tienen que ver con estos negocios que el país no, el gobierno nacional no está dispuesto en absoluto a permitir que se institucionalice. Y por eso el año pasado se incautaron 235 toneladas de droga. Sí, pero ¿acaso este gobierno no sabía o no tenía idea de lo que tenía que enfrentar cuando en el gobierno de Lenín Moreno ya veíamos esos enfrentamientos entre la guerrilla del narcotráfico, entre las guerras que habían en las cárceles? Sabíamos que había un nivel de violencia que se estaba cocinando ahí dentro de las cárceles en el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, y sigue, y no, el presidente de la República, por ejemplo, tomó la decisión en un decreto hace 45 días aproximadamente de dividir el Ministerio de Gobierno. Ministro Francisco Jiménez, Gobernabilidad, Gobierno, Gestión de la Política, y el ministro Patricio Carrillo, Interior, Orden Público, Rehabilitación Social y el tema de la Policía Nacional, justamente atendiendo que la gravedad de este asunto. La gravedad de este asunto porque el Ministerio de Gobierno, al abarcar el tema político con el tema seguridad, realmente era complejo y necesitaba dedicarse solo el tema al interior. Y yo veo que las acciones que está haciendo el ministro Carrillo con el comandante general de la policía, con el director del SNAI, van a dar resultados. Tengamos fe que vamos a tener buenos resultados con esta inversión fuerte que se viene para la Policía Nacional y para combatir la inseguridad en el Ecuador. ¿Y considera usted que en el primer año de gestión de este gobierno el presidente Guillermo Lasso no contaba con un equipo adecuado para enfrentar el nivel de violencia? Mire, cuando estuvimos nosotros arrancando la campaña nos hicieron una presentación justamente de cuáles eran los problemas más graves que les aquejaban a los ecuatorianos. Y el problema más grave en que se enfocaba el ecuatoriano era el tema del desempleo. Ahora hemos tenido una escalada y la inseguridad, ¿sí? Ahora es lo que más les preocupa a los ecuatorianos, ¿sí? Y por eso hay que tomar las acciones frente a eso. Mire que cuando se inició el gobierno, había el Ministerio de Gobierno, tenía todas las competencias en el tema orden público, seguridad y gobernabilidad. Ahora el interior está encaminado a eso y el ministro Carrillo ha armado un equipo multidisciplinario para atender ese problema. Es por eso que no se han cumplido todavía algunas promesas como la de, por ejemplo, 0 femicidios que planteaba el presidente Guillermo Lasso. Parece que hasta ahora, en marzo de este año, ya se registran 28 casos de femicidios. Y esa es un problema del país. Es un problema del país. Ha habido una reducción comparada al año pasado, pero es un problema grave. Que el Ecuador esté dentro de América Latina como uno de los países con la más alta tasa de femicidios. Eso no es lo adecuado. Ahora está una nueva secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, al frente, y ella es una especialista que se ha dedicado todo su tiempo en la lucha contra la no violencia de género. Es importante, ¿no? Ese tema no hay que dejarlo pendiente. Pero estuvo aquí en este mismo espacio informativo en Notimundo Estelar Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, y él decía que la administración destacó mucho el tema económico, dijo que en el tema económico estamos dando pasos importantes, pero también dijo que la administración de Guillermo Lasso tiene carencias en los temas, sobre todo sociales y políticos, que le faltaba claridad y sensibilidad al equipo presidencial. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, su visión la respeto, no la comparto. Es fácil ser general cuando ya no se esté en la batalla.
pues es fácil criticar, definitivamente no comparto, más aún cuando él fue parte de este gobierno, pero no existe el gobierno perfecto. No existe el gobierno perfecto, no existe el escenario de gobernabilidad perfecto, y además de eso no solo le compete en un escenario de gobernabilidad al gobierno como tal, sino a todos los sectores de la sociedad, al sector político, sectores sociales, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, para lograr consensos. Por ejemplo, Gisela y amigos, ¿quién puede estar en contra de mejorar la seguridad ciudadana, de mejorar la salud, la educación, de obras viales, de proyectos para los sectores vulnerables? Pienso que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo, y a veces tenemos problemas en encontrar los acuerdos en el cómo lograr eso, cómo lograr ese escenario, y allí sí hay sectores que no quieren que al gobierno le vaya bien, que no quieren que al presidente le vaya bien, y por ende que no nos vaya bien a los ecuatorianos, y que están en una hoja de ruta de deslegitimarle al gobierno nacional. Habla de la bancada en la asamblea de Unión por la Esperanza, UNES, y también de los rebeldes, autodenominados rebeldes de Pachacutic. Bueno, hablo en general a estas voces disonantes que mientras este rato, después de un gran esfuerzo que hicimos todos los ecuatorianos, porque esto fue un esfuerzo de todos, para estar vivos, para estar inmunizados, para la reactivación económica, ya están hablando de movilizaciones, ya están hablando de paros. Yo me pregunto, ¿qué carretera cerrada y qué llanta quemada genera empleo? No, genera la inversión, y la inversión se genera con un clima adecuado. El presidente de la República tiene una obsesión sana de que hay inversión en el país. Por cada $23,000 que entra se genera un puesto de empleo en el Ecuador. Traer esos contratos de inversión en los diferentes sectores, eso es lo que quiere el presidente de la República. Y mientras, ya digo, vamos nosotros en una línea ahora de reactivación, se ha anunciado este año obra pública importante en carreteras, se van a seguir manteniendo esos créditos a los 30 años plazo al 1%, crédito que no existe en ningún país de Latinoamérica para los pequeños agricultores, pequeños campesinos. Por otro lado, ya digo, se están estas voces llamando a manifestaciones, a plantones, pienso yo, ya fijándose en la papeleta electoral del próximo año. Justamente vamos a un poquito ahondar en el tema político que le ha tocado enfrentar al presidente Guillermo Lasso. Justamente la bancada correísta de UNES y los llamados rebeldes de Pachacutic no asistieron a la presentación del primer informe a la nación del presidente Guillermo Lasso. De hecho, la falta de representación en la Asamblea Nacional del gobierno ha sido un constante conflicto, problema, ¿no? Se enfrenta a opositores que son cerca de 78 legisladores que tiene UNES, el Partido Social Cristiano y los rebeldes de Pachacutic, que no han dejado pasar las propuestas del Ejecutivo. Estos constantes conflictos en la Asamblea que hemos visto y hemos sido testigos los ecuatorianos, ¿fueron un error en la estrategia del gobierno? Mire, tal vez el escenario ideal para llegar a ser gobierno es llegar con una gran mayoría a la Asamblea. No se dio ese escenario. Lo que está en la Asamblea es lo que quiso el pueblo ecuatoriano que lo represente, las diferentes bancadas. Conozco personalmente la dinámica legislativa, fui legislador, el ministro Francisco Jiménez fue legislador, conocemos esa dinámica, pero por ejemplo vemos que incluso algunas bancadas tienen una capacidad incluso de implosión, de autodestruirse, ¿sí? Como si ni ellos se ponen de acuerdo, se pueden poner de acuerdo con otras bancadas, ¿sí? Allí el ministro, por ejemplo, el ministro Jiménez, lideró en el despacho del Ministerio de Gobierno una reunión con todas las bancadas y no asistió Pachacutic. No asistió ni siquiera a escuchar de qué se trataba la reunión, en donde nos pusimos de acuerdo en 3 temas: en la institucionalidad de la Asamblea, en lo cual no podemos nosotros como gobierno tener injerencia, respetamos las decisiones que se tomen; en el tema de económico, de volver a retomar, por ejemplo, la ley de inversiones modificada, y en el tema de seguridad.
Pero, viceministro, usted ha dicho que usted conoce bien el tejimaneje de la Asamblea Nacional, que tiene la experiencia. Cuénteme usted por qué no se logró consolidar la mayoría parlamentaria con la Izquierda Democrática y Izquierda Democrática y Pachacuti. Ha habido varios momentos, y el gobierno ha sido claro en su accionar de que estos acuerdos, estos entendimientos tienen que hacerse en base a las iniciativas legislativas y de fiscalización que pueden tener las bancadas frente a los temas de interés de cada ley, pero hay veces que se anteponen intereses políticos, partidistas y hasta yo diría personales de ciertos actores legislativos que impiden que haya esos acuerdos. ¿Pero no considera que fue un real error del oficialismo el impulsar la presidencia de Guadalupe Llori, que acumula denuncias de corrupción, de gestión de cargos públicos? En ese momento, eso fue incluso antes de que se posesione el presidente de la República, eso fue por el 14 de mayo del año pasado, este acuerdo legislativo en donde se pusieron varios nombres, lo decidieron los legisladores de cada bancada, los legisladores pusieron esos nombres, ¿sí? Para que vayan y lo representen. Ahora, si en el transcurso del ejercicio del trabajo existen inconvenientes, bueno, los mismos legisladores tienen que tomar una decisión en ese sentido. Nosotros como gobierno no nos podemos inmiscuir, no podemos interferir en otra función del Estado. Eso también ha sido importantísimo, Gisela, y tal vez es algo intangible. El gobierno nacional ha respetado a las otras funciones del Estado. No hay ese tema de interferir, por ejemplo, en la justicia o de que se tomen decisiones en la Asamblea Nacional basado en el tema de un reparto o de ilegalidades. Entonces, aquí la Asamblea Nacional tendrá que tomar una decisión. Nosotros no tenemos, ni ningún bloque tiene la mayoría legislativa, pero esperemos que por lo menos en estos tres temas que nos pusimos de acuerdo, en el tema de seguridad, en el tema económico y de institucionalidad, la Asamblea pueda responderle no al gobierno, sino a todos los ecuatorianos. Pero tienen una estrategia para los próximos años, sobre todo considerando lo que acabamos de decir, que los bloques de oposición pues se están consolidando en una mayoría y hay que pensar en cómo enfrentará el Ejecutivo estos que el mismo Ejecutivo ha llamado bloqueos para pasar sus iniciativas. La única estrategia que será inagotable en una democracia es el diálogo. No hay más, hay que dialogar. Cada resolución, cada orden del día, cada agenda semanal tendrá que ser con diálogo. Y es más, nosotros dentro del Ministerio de Gobierno tenemos un espacio, una subsecretaría de articulación con otras funciones del Estado, porque no podemos tampoco dar la espalda a lo que está sucediendo en el legislativo. En la democracia se tiene que trabajar con el legislativo, pero en el marco del respeto a cada una de las atribuciones, ¿no? Si es que existen, la Asamblea tiene como funciones legislar y fiscalizar, pero no dice en ningún momento boicotear, bloquear o entorpecer un plan de desarrollo nacional que es el que quiso el pueblo ecuatoriano que lo lidere Guillermo Lasso. Tenemos que cerrar, pero sí me gustaría saber si ya tienen una agenda planteada para la presentación de la reforma laboral. Bueno, el presidente de la República, este momento, a través del Ministerio de Trabajo, se está socializando con los diferentes sectores, recibiendo las inquietudes frente a esta posible reforma laboral, pero la posibilidad más temprana es que se pueda presentar una ley de inversiones modificada que pueda atraer la inversión en el país que tanto necesitamos. Con eso me quedo, viceministro. Muchísimas gracias. Gracias también. Agradecemos al viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer.